Bueno, continuamos con proteínas. Las proteínas incorporamos un nuevo elemento químico y están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La unidad estructural de las proteínas, la partecita más chiquita de las proteínas, son los aminoácidos. De ahora en más los voy a representar así. Y aminoácidos, existen 20 tipos de aminoácidos que de acuerdo a cómo se combinen o cómo se agrupen entre sí van a formar distintos tipos de proteínas. Y tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales tienen la característica de tener que ser incorporados con la dieta humana, o sea, incorporarlos con lo que nos alimentamos, porque el cuerpo no los produce. En cambio, los aminoácidos no esenciales, al ser producidos por el cuerpo, no necesitamos incorporarlos en la dieta. El aminoácido es esto, ¿no es cierto? Un aminoácido está formado por un carbono que se va a unir a un grupo carboxílico o un grupo ácido carboxílico, a un grupo amino y a una cadena lateral. Una cadena lateral son hidratos de carbono que van a ser distintas para cada aminoácido. Es decir, un aminoácido va a tener una cadena lateral, otro aminoácido va a tener, por ejemplo, la lecitina, que es un aminoácido, va a tener una cadena lateral distinta a cualquiera de los otros 20 aminoácidos. ¿Cómo se unen los aminoácidos? Los aminoácidos se van uniendo entre sí a través de uniones peptídicas. Y de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que se junten, van a llamarse, por ejemplo, si hay 2 aminoácidos será un dipéptido. Si hay 3 aminoácidos será un tripéptido. Y si hay muchos aminoácidos, polipéptidos. Por eso a las cadenas de aminoácidos se les dice cadenas polipeptídicas, porque hay muchos aminoácidos unidos. Tenemos distintos tipos de proteínas. La proteína está presente en todas las actividades metabólicas. Proteína deriva de la palabra proteus, que significa yo primero. ¿Bien? Entonces, generalmente todas las acciones metabólicas dan comienzo con una proteína o con una enzima que es un tipo de proteína. Tenemos 3 tipos: fibrosas, globulares y conjugadas. Las proteínas fibrosas son todas aquellas proteínas que van a formar estructuras, como por ejemplo las proteínas del pelo. Proteínas globulares son todas aquellas proteínas que van a tener funciones específicas, como por ejemplo la hemoglobina. Y proteínas conjugadas son aquellas proteínas asociadas a porciones no proteicas. Por ejemplo, las nucleoproteínas, que son las proteínas del núcleo, o las cromoproteínas, que son proteínas asociadas a colores. Van a tener que ustedes agregar acá qué tipos de proteínas conjugadas existen, aparte de las que les nombré yo. Después tenemos las propiedades de las proteínas. Las proteínas pueden ser insolubles en agua o solubles o un poco más solubles en agua. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua, la mayoría, por no decir casi todas. Y las proteínas globulares suelen ser más solubles en agua. Y otra de las propiedades que podemos hablar de las proteínas es que las proteínas se desnaturalizan, es decir, que por la acción de algún agente externo van a perder su estructura. Les doy un ejemplo. Si yo pongo un huevo a hacer, la clara del huevo es la proteína del huevo, ¿no es cierto? Cuando yo lo pongo a cocinar para hacer un huevo frito, esa proteína se desnaturaliza, pasa de ser transparente, pasa a ser blanca. Y se rompió la estructura, no vuelve a ser la proteína original. Eso es la desnaturalización de la proteína. Busquen más información ahí y si quieren les doy para que hagan un experimento chiquitito que ponen un poquito de leche, le echan limón, mucho limón y lo dejan ahí. Van a ver cómo esa proteína de la leche se empieza a desnaturalizar, parece que se empieza a cuajar. Otra que podemos hacer es la clara del huevo, ponemos clara de huevo. Cuando nosotros queremos hacer clara nieve, ¿qué hacemos? La batimos, la batimos, la batimos.
se desnaturaliza la proteína, pierde la estructura original, pasa a tener otra estructura. Son pequeños experimentos que si ustedes quieren los pueden hacer. Pueden probar la leche, pueden probarlo con limón, pueden probarlo con quita esmalte, pueden probarlo con alcohol, pueden probarlo calentándolo. Pero busquen cuáles son los agentes que desnaturalizan a las proteínas. O sea, con qué agente una proteína se va a desnaturalizar. Acción del calor, del pH, bla, bla, bla. Varios, ustedes lo van a buscar. Y recién les hablé de las estructuras. Las proteínas se unen, esos aminoácidos, formando distintas estructuras. Es decir, la estructura primaria son las que van a tener todas las proteínas. Se van a unir un aminoácido esencial con otro aminoácido esencial o no esencial y me van a formar la estructura primaria de la proteína, secuencia lineal de los aminoácidos. La estructura secundaria está dada por la disposición espacial que adquieran esas estructuras primarias, es decir, si adquieren, se enrollan así, se va a formar la alfa hélice. Esperen que se me va. Se va a formar la alfa hélice. Y si adquieren una estructura de... Bien. Si adquieren una estructura más plegada, va a ser la de placa plegada, o alfa hélice y beta placa plegada. La de la alfa hélice es la estructura del pelo, ¿sí? Y la beta placa plegada es la estructura de la tela de araña, de la proteína con la que tejen la tela de araña las arañas. Después tenemos la estructura terciaria, que está determinada por los plegamientos entre las regiones de alfa hélice y beta placa plegada. Es cuando la proteína adquiere una configuración tridimensional, que busquen qué tipo de proteínas tienen estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria es la combinación de dos o más proteínas, representada así, o sea, las proteínas terciarias se combinan entre sí y forman estructuras cuaternarias. Busquen ejemplos de terciaria y de cuaternaria. Después tenemos las funciones de las proteínas. Tenemos funciones enzimáticas, todas las proteínas todas las enzimas van a dar comienzo a determinados metabolismos. Busquen ejemplos de enzimas. Función de anticuerpos, las globulinas. Función de transporte celular, dentro de la célula tienen funciones de transporte importantes y funciones regulatorias.